La lluvia caía sobre la ciudad como si intentara borrar sus pecados. Las luces de neón parpadeaban en los charcos, distorsionando los reflejos de edificios viejos y ventanas que ocultaban secretos. En una oficina del tercer piso, sobre una puerta de vidrio que decía "Es Salgado, el investigador privado", un hombre encendía un cigarrillo sin intención de fumarlo. Emilio Salgado no resolvía casos, escuchaba confesiones de quienes ya no podían hablar. Desde niño, después de aquella noche en que su hermana menor desapareció sin dejar rastro, había descubierto que la muerte no era silencio, era susurro, era frío, era presencia. Durante años intentó ignorarlo, pero los muertos no aceptan ser ignorados. Aprendió a oírlos, a verlos en el rabillo del ojo, a sentir como el aire se espesaba cuando querían contarle algo. Y ellos siempre querían contar algo. El caso de esa semana era el de Clara Montes. Desaparecida hacía 8 años, la policía había archivado su expediente. Sin pruebas suficientes, decía el sello rojo. Su madre, con las manos temblorosas, le dejó una fotografía sobre el escritorio. "Dicen que usted escucha cosas", susurró. Emilio no respondió, solo asintió. Esa noche visitó el viejo teatro abandonado donde Clara había sido vista por última vez. Las butacas estaban cubiertas de polvo y el escenario crujía bajo su peso. El aire olía a madera húmeda y recuerdos rancios. Clara murmuró, dejando la foto sobre el suelo: "Si estás aquí, necesito que me hables". El silencio se tensó. Luego, el frío. Siempre comenzaba así, como si el invierno naciera en el centro del pecho. Las sombras se estiraron hacia el escenario y una figura tenue apareció bajo la luz rota de un reflector oxidado. No era una aparición violenta ni grotesca. Era una joven de mirada triste, con el vestido que llevaba en la foto. Sus pies no tocaban el suelo. "No puedo irme", dijo ella. Aunque sus labios no se movieron, "él sigue aquí". Emilio tragó saliva. Cada vez dolía, no por miedo, sino por la tristeza que impregnaba esas voces. ¿Quién? La figura giró lentamente la cabeza hacia los palcos superiores. Emilio siguió su mirada. Una puerta entreabierta. Oscuridad detrás. "Me prometió que sería mi última audición", susurró Clara, "pero nunca salí del teatro". Las imágenes comenzaron a filtrarse en la mente del detective. Manos fuertes, olor a colonia barata, un anillo con una piedra roja. El director del teatro. Respetado, admirado, intocable. "Mi madre cree que me fui", continuó ella. "Dile que no me fui. Dile que la escuchaba cuando lloraba". Emilio sintió un nudo en la garganta. Lo diré", respondió, con una firmeza que no siempre lograba sostener. La figura comenzó a desvanecerse como humo absorbido por la noche. Gracias fue lo último que dejó flotando. 2 semanas después, el director fue arrestado. Las pruebas que Emilio descubrió en el teatro, restos ocultos tras una pared falsa del palco superior, cerraron el caso que la ciudad había olvidado. La madre de Clara recibió la noticia en silencio. No gritó, no sonrió, solo abrazó a Emilio con una fuerza inesperada. "Ahora puedo despedirme", dijo, y esa noche, en su oficina, el frío volvió una vez más. Clara apareció brevemente, pero ya no había tristeza en su expresión, solo una paz suave, casi luminosa. "Gracias por escuchar", susurró. Emilio asintió, incapaz de hablar. Cuando la figura desapareció, la habitación quedó en silencio verdadero, sin susurros, sin frío, pero él sabía que no duraría, porque en algún rincón de la ciudad, otro caso sin resolver pesaba sobre el mundo de los vivos y sobre el de los muertos. Emilio apagó el cigarrillo intacto y miró la lluvia caer. Escuchar era su don, y también su condena. La lluvia no había dejado de caer desde el caso de Clara. En la puerta de la oficina de Emilio Salgado apareció un sobre sin remitente. No había sello postal, solo su nombre escrito, con una caligrafía que le hizo arder el pecho antes incluso de abrirlo. Dentro había una fotografía antigua, 3 adolescentes sonrientes, junto al río que cruzaba la ciudad. Él, más joven, su hermana, y ella, Lucía Herrera. Emilio sintió el frío antes de que el aire cambiara. Lucía había sido la primera persona que lo miró sin miedo cuando él confesó a los 16 años que escuchaba cosas que no estaban ahí. Ella no se rió, no lo llamó loco. "Si los muertos te hablan", le dijo aquella tarde de verano, "debe ser porque confían en ti". Después, la vida los separó. Ella se marchó a estudiar música. Él se quedó cargando con la desaparición de su hermana y con un don que empezaba a parecer castigo. Nunca se despidieron como debían. El expediente policial estaba sobre su escritorio cuando confirmó lo que temía. Lucía Herrera han fallecida. Caso abierto por circunstancias dudosas. El mundo se volvió pequeño, encerrado, irrespirable. "No", murmuró, "pero el frío ya estaba allí". La encontró en el viejo conservatorio municipal, ahora abandonado tras un incendio años atrás. Las paredes estaban ennegrecidas y el piano del salón principal yacía calcinado como un esqueleto. "Lucía", dijo. Apenas un suspiro, en el silencio vibró. Y entonces, una melodía. No salía del piano, salía del aire. Ella apareció sentada frente al instrumento destruido, como si aún existiera. Sus dedos se movían con suavidad sobre teclas invisibles. Su rostro era el mismo, pero más pálido,
más lejano. «Hola, Emilio», susurró su voz dentro de él y esa fue la primera vez que quiso no escuchar. «No quería que fueras tú», dijo ella, sin mirarlo. «Intenté irme sola». Emilio sintió que algo se rompía por dentro. «¿Quién, Lucía?» Ella levantó la vista. En sus ojos no había miedo, solo decepción. Imágenes lo atravesaron sin pedir permiso. A un hombre conocido, benefactor cultural de la ciudad, mecenas del conservatorio, un hombre que financiaba eventos benéficos, un hombre que había estado en la misma fiesta que Emilio semanas atrás. «Descubrí lo que hacía con las becas», continuó ella. «El dinero no iba a donde debían. Corrupción, amenazas, silencio impuesto. Y cuando Lucía se negó a callar, la hicieron callar. Podría no hacerlo», murmuró Emilio, con la voz rota. «Podría dejarlo así». Era mentira. Sabía que no podía. Pero esta vez no era una desconocida, no era una fotografía ajena. Era la risa junto al río. Era la única persona que le había dicho que su don no era una maldición. El aire se volvió insoportablemente frío. «No te quedes por mí», dijo Lucía con suavidad. «No quiero que esto te destruya». Demasiado tarde. La investigación fue más peligrosa que las anteriores. El mecenas tenía influencia, contactos, dinero y Emilio recibió advertencias disfrazadas de consejos. Sintió pasos siguiéndolo en la noche. Escuchó su nombre susurrado en llamadas anónimas. Pero nada dolía tanto como volver cada noche al conservatorio y verla allí tocando un piano que no existía. Cada conversación era una despedida aplazada. Cada despedida, una herida abierta. Cuando finalmente reunió pruebas suficientes, transferencias ocultas, testimonios comprados, registros alterados, el arresto no fue silencioso. Fue escandaloso, público, humillante. El hombre negó todo mientras las cámaras captaban su caída. Emilio no sintió satisfacción, solo cansancio. Esa noche volvió al conservatorio por última vez. El edificio parecía menos oscuro. Lucía estaba de pie, ya no sentada. La luz que la rodeaba era tenue, pero diferente, más cálida. «Siempre supe que lo harías», dijo. Él intentó sonreír. Ojalá hubiera llegado antes. Ella se acercó. No podía tocarla, pero sintió algo parecido a una brisa tibia en el rostro. «No podías salvarme», susurró, «pero me escuchaste». Y eso fue suficiente. Las lágrimas de Emilio no eran silenciosas como las de otros días. Esta vez no intentó contenerlas. «Estoy cansado, Lucía». «Entonces descansa», respondió ella. Su figura comenzó a desvanecerse como una nota que se extingue en el aire después del último acorde. Y el conservatorio quedó en silencio real, sin música, sin frío, sin ella, durante semanas. Emilio no abrió la oficina. Las voces seguían allí al borde de su percepción, esperando ser atendidas, pero él cerró las cortinas. Dejó que el polvo se acumulara. Permitió que la lluvia cayera sin testigos. Hablar con los muertos siempre había sido doloroso, pero amar a uno de ellos, eso casi lo rompió. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, el frío regresó suavemente, no como una herida, como un recordatorio. No estaba solo, nunca lo estaría. Emilio apagó las luces, tomó su abrigo y volvió a colgar el letrero en la puerta, abierto, porque incluso con el corazón roto, los muertos seguían susurrando, y él era el único que podía escuchar. La lluvia había dejado de ser constante, esa noche. La ciudad estaba extrañamente en calma. Emilio Salgado lo sintió antes de entenderlo. No era el frío habitual que anunciaba a los muertos. Era algo distinto, más profundo, más antiguo, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Sobre su escritorio reposaba un expediente grueso, sin remitente, sin sello oficial, solo una palabra escrita en tinta negra, el último. Emilio no sonrió, pero tampoco sintió miedo. El caso parecía imposible. Durante 20 años, varias personas habían desaparecido en circunstancias similares, sin violencia aparente, sin cuerpos, sin testigos. Lo único en común era un viejo edificio de departamentos en el centro histórico. Cada desaparición había sido archivada por separado. Nadie conectó los puntos. Hasta ahora, Emilio recorrió el edificio al anochecer. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada. Y en el pasillo central había un espejo enorme cubierto por una sábana gris. El aire estaba pesado, demasiado pesado. «Estoy aquí», murmuró. No llamó a nadie en particular. Esta vez, llamaba a todos. El frío no llegó como una brisa. Llegó como una marea. Sombras comenzaron a formarse en el pasillo, siluetas translúcidas. Hombres y mujeres de distintas edades. No eran figuras claras, sino fragmentos, como recuerdos incompletos. Decenas de ellos, atrapados. El edificio no era solo un lugar, era una herida, y algo los retenía. El espejo. Emilio retiró lentamente la sábana. El cristal no reflejaba el pasillo, reflejaba oscuridad. Las siluetas temblaron al unísono. Un susurro colectivo llenó el espacio, una mezcla de súplica y advertencia. Entonces lo vio, un hombre que no proyectaba sombra. No era un fantasma común. Su forma era más sólida, más consciente. Sus ojos eran vacíos, pero inteligentes. «Has tardado», dijo la figura. Su voz no era un eco,
era presencia. Emilio entendió, no era un asesino tradicional, no mataba con cuchillos ni veneno, convencía, seducía, prometía alivio a personas desesperadas, y las guiaba hacia el espejo, un umbral, no hacia la muerte, sino hacia el olvido. Las almas quedaban atrapadas entre planos, alimentando la existencia de aquella entidad. Ellos me eligieron, susurró la figura. No respondió Emilio, estaban rotos, y tú te aprovechaste. El enfrentamiento no fue físico, fue voluntad, contra voluntad. Las voces de las almas resonaron en la mente del detective. El espejo comenzó a agrietarse, la figura oscura vaciló, tú también estás roto. Emilio susurró, podrías quedarte, dejar de cargar con ellos. Por un instante, lo consideró, descansar, silencio, no más despedidas, pero recordó a Clara, a Lucía, a su hermana, y dijo, no, mientras ellos sigan aquí. El cristal estalló, la oscuridad se disipó como humo arrancado por el viento, las siluetas comenzaron a volverse luz, una a una, hasta que el pasillo quedó vacío. Emilio cayó de rodillas, esperó el frío, esperó los susurros, no llegó nada, solo silencio, un silencio completo, limpio, diferente a cualquier otro, y entonces alguien habló detrás de él. Has cumplido. La voz no era espectral, tampoco humana. Emilio se giró. Ante él había una figura luminosa, definida pero imposible de describir del todo. No tenía edad, no tenía rostro claro, pero irradiaba una serenidad que no pertenecía a este mundo. ¿Quién eres?, preguntó Emilio. El que te dio la carga, respondió la presencia, y el que viene a retirarla. Imágenes atravesaron su mente. La noche en que su hermana desapareció, el momento exacto en que, en medio del dolor, algo se abrió en él. No fue azar, fue elección. Necesitábamos a alguien que escuchara, continuó la figura, alguien que no huyera del dolor ajeno. Emilio sintió una mezcla de orgullo y agotamiento. Estoy cansado, dijo simplemente. La presencia luminosa sintió, lo sé, el aire cambió, pero no hubo frío, hubo calor, una suavidad que recorría su pecho como una mano invisible, cerrando heridas antiguas. Tu labor termina aquí, dijo la entidad. El don no desaparece, se transforma. En la calle, frente al edificio, una joven paramédica ayudaba a un anciano a subir a la ambulancia. De pronto, se quedó inmóvil, miró hacia el tercer piso. Sus ojos se abrieron con desconcierto, como si escuchara algo por primera vez. Ella verá ahora, susurró la figura luminosa. Emilio sintió como algo se desprendía de él, no doloroso, no violento, ligero. El peso que había llevado durante años se disolvió. Las voces se apagaron, el frío dejó de existir. Por primera vez desde su adolescencia, estaba solo en su mente y en paz. ¿Qué hago ahora?, preguntó. La figura comenzó a desvanecerse lentamente. Vive, nada más. La luz desapareció. El edificio volvió a ser solo concreto y polvo. Emilio salió a la calle. La joven paramédica aún miraba hacia arriba, confundida, respirando agitadamente. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella no entendía. Él sí, y por primera vez en mucho tiempo. Emilio Salgado sonrió, una sonrisa genuina, libre. La lluvia había cesado por completo, y sobre la ciudad por fin salía el sol. Meses después, la oficina seguía abierta, pero ya no para casos imposibles. Emilio asesoraba a familias, colaboraba con investigaciones convencionales, daba charlas en academias policiales, dormía mejor. La lluvia ya no le hablaba. A veces, en noches muy silenciosas, creía extrañar el frío, pero luego recordaba el calor que lo reemplazó. En un hospital de la ciudad, una joven paramédica comenzaba a tener sueños que no eran sueños, escuchaba susurros en pasillos vacíos, sentía presencias pidiendo ayuda, y esta vez, alguien estaría listo para guiarla, porque los dones no desaparecen, solo cambian de guardián. Y Emilio Salgado, por primera vez en su vida, dejó de escuchar a los muertos para aprender, al fin, a vivir entre los vivos.